Puede ser. Ahorita sí. Veamos entonces, empezamos con la primera parte de este curso de Socioeconomía General y me voy a ir un poco corriendito con la primera parte, por favor. Descripción del curso, es importante tomar en cuenta este momento de la descripción, ¿verdad? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Socioeconomía General es el nombre del curso que forma parte del pensum de estudios de las 3 carreras profesionales que se sirven en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este curso se estudian las principales corrientes de pensamiento. Por favor, hay que ponerle mucha atención a esto porque es importante, por ejemplo, de dónde viene todo. Cuando uno va hacia adelante, hay que recordarse, por ejemplo, cuál es la procedencia de todos estos aspectos fundamentales que ustedes están viendo o han visto, por ejemplo, en el curso durante este periodo de tiempo que tienen para llevar el mismo. Entonces, en este curso se estudian las principales corrientes del pensamiento sociológico, dándosele énfasis a la concepción materialista de la historia, también conocida como materialismo histórico, por ser entonces una, una disciplina que nos permite comprender desde el punto de vista científico el movimiento histórico natural de la sociedad en su conjunto, regido por la acción de leyes objetivas. Leyes objetivas significa entonces que nosotros podemos tomar en cuenta estas de que son fundamentales en el proceso del conocimiento del contenido del curso. Objetivas generales que prescriben su funcionamiento y desarrollo a través de la actividad de los seres humanos. La primera unidad aborda la concepción materialista de la historia. Por favor, es importante esto. La primera unidad aborda la concepción, es la forma de pensar, por ejemplo, materialista de la historia y su objeto de estudio, donde se analiza qué es la sociedad. Eso es importante, qué es la sociedad. Entonces, claro, hay que tomarlo en cuenta para que tengamos los elementos para poder resolver una prueba. Sus peculiaridades y dificultades de su estudio, así como las premisas históricas y teóricas que permitieron el surgimiento de esta. De igual manera, se estudian otras corrientes sociológicas para conocer sus alcances y limitaciones en la interpretación del movimiento de la sociedad. Hay que tomar en cuenta entonces que la sociedad, desde sus inicios hasta los momentos actuales, podemos decir que ha estado en eso. Es decir, es todo un proceso de movimiento que se va dando porque las sociedades van cambiando de manera continua. Y eso significa entonces que nosotros incluso somos parte de ello y que nosotros todos los días cambiamos porque la sociedad en su conjunto también es cambiante. Todo lo que hay incluso en ella cambia. Todo cambia. No hay nada estático entonces. Luego nos encontramos que hay objetivos. ¿Qué es lo que se esperaba entonces desde el principio cuando se les hace mención de que hay unos objetivos que son parte, digamos, del contenido del curso en su primera parte? Al finalizar el curso de Socioeconomía General, se espera que cada uno de ustedes lo haya asimilado y además que esté en capacidad de ¿qué? En capacidad de identificar el objeto de estudio de la corriente del pensamiento materialista de la historia. Es decir, la historia es eso, ha pasado por toda una serie de momentos y por lo tanto entonces esta es producto de todo un proceso cambiante de la historia, el surgimiento de la humanidad. Por lo tanto entonces hoy vemos unas partes mínimas nada más de todo ese proceso cambiante y el surgimiento de la sociedad. Analizar y explicar en qué consiste el materialismo como método de estudio para comprender desde el punto de vista científico el movimiento histórico natural de la sociedad en su totalidad, en su conjunto. Luego, aplicar al estudio de los fenómenos sociales el sistema de principios, categorías y leyes científicas del materialismo histórico. Entonces, aquí es otro párrafo de dos líneas y una parte donde nos está dando elementos fundamentales que podamos comprender de qué se trata todo esto. Entonces dice, aplicar al estudio de los fenómenos sociales
el sistema de principios, categorías y leyes científicas del materialismo histórico. Entonces, un principio es que la sociedad, por ejemplo, ha surgido y por lo tanto seguirá entonces en ese recorrer para poder entonces al final ir cambiando. Cada vez las sociedades, es decir, incluso los que formamos parte de ella, no somos, digamos, estáticos, todos estamos cambiando y todo obedece a las leyes científicas. En este caso, lo que se hace es darlo a conocer desde el punto de vista de esta corriente de pensamiento para que se comprenda del por qué, digamos, la importancia del curso de socioeconomía general digamos, en la Facultad de Ciencias Económicas. Luego, tenemos que al finalizar el mismo, es decir, socioeconomía general, se espera que cada uno de ustedes lo haya asimilado y además que esté en capacidad de ¿qué? Que esté en capacidad de identificar el objeto de estudio de la concepción materialista. La concepción no es más que la forma de pensar o la corriente de pensamiento materialista de la historia. Materialista porque la materia no es estática, la materia es cambiante. Si toda materia es cambiante, también nosotros formamos parte de ella, por lo tanto cambiamos. Nosotros cambiamos todos los días, estamos cambiando. Entonces no somos estáticos, estamos en esa dinámica cambiante. Mañana me voy a celebrar mi cumpleaños y estoy cumpliendo, por ejemplo, 75 años. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces no soy digamos, no soy una materia estática, sino soy cambiante. Entonces, día con día vamos cambiando. Querramos o no querramos, y no podemos detener el proceso y el curso que lleva la sociedad en su conjunto. Analizar y explicar en qué consiste el materialismo como método de estudio para comprender desde el punto de vista científico el movimiento histórico natural de la sociedad en su totalidad. Qué complejo. Complejo por el hecho de que va mucho más allá de la imaginación de uno. Entonces lo importante es tomar en cuenta cuáles son los aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta para poder comprender por qué las sociedades son cambiantes. Además, se le pide aplicar al estudio de los fenómenos sociales el sistema de principios, es decir, el origen, categorías y leyes científicas del material histórico. Mi pregunta es muy rápida. Para ustedes, ¿qué es materia? ¿Alguien me puede decir qué es materia? ¿O cómo Todo lo que podría? ocupa un lugar en el espacio. ¿Algo más? José López. La realidad objetiva. El licenciado, yo creo que materia es todo lo que podemos ver, tocar y sentir y que está en un espacio determinado. Jonathan Yat. Muy bien. Leí que la materia es todo lo que cambia y no es estático. No es nada estático, no hay nada estático. En la sociedad no hay nada estático. Por eso le digo, todo es cambiante. No hay nada que esté, por ejemplo, estático. Si está estático es que realmente no hay cambio, no se puede hablar de cambio entonces. Y no se puede hablar, por ejemplo, de materia, que toda materia es cambiante. Por ejemplo, ahorita ustedes podrían hacer lo siguiente, tirar, por ejemplo, un banano y el día de mañana va a ser el mismo. No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. Entonces van a haber cambios, ¿sí? En el banano. Y así, si eso lo estamos viendo en un fruto, ¿por qué también no tenemos que ubicarlo, por ejemplo, en el ser humano? Nosotros cambiamos de manera continua. Insisto en ello, porque es eso. Vuelvo a insistir con la cuestión del cumpleaños. ¿Por qué se cumpleaños? Ah, bueno, porque me recuerdo que ya ayer tenía 10, hoy tengo 11, y así sucesivamente nos vamos dando cuenta que vamos cambiando, ¿sí? Entonces, nada en la sociedad en su conjunto que, por ejemplo, se detenga. Entonces, si algo se detiene es porque realmente ahí está pasando algo grave. Muy bien. Entonces, veamos. Análisis de la definición de materialismo histórico, y ahí nos vamos adentrando con aspectos teóricos que nos permite comprender lo antes mencionado. Es la ciencia, ¿sí? O la disciplina que estudia las leyes más generales y las fuerzas motrices que rigen el funcionamiento y desarrollo de la sociedad en su totalidad. No me está hablando de una parcela,
no me está diciendo de un contexto, me está hablando de, ¿sí?, la sociedad en su conjunto, en su totalidad. O sea, no podemos partir eso. Ciencia. Ciencia es todo sistema de conocimientos en desarrollo acerca de la realidad objetiva, naturaleza, sociedad y pensamiento. Entonces, por ejemplo, la naturaleza, por doquier podemos ver algo de ella. La sociedad, somos nosotros parte de ella. El pensamiento, cada uno de nosotros piensa y por lo tanto a veces actuamos, a veces no actuamos, pero al final el pensamiento es para ello, para actuar. Pero, ¿por qué? Porque somos parte de, digamos, una sociedad en que todo cambia y no hay nada que se detenga. Los cuales entonces se obtienen mediante métodos cognitivos, es decir, a través de esto se conoce lo que uno está, por ejemplo, tratando de conocer, de investigar. Y además se expresan en principios, en categorías y leyes científicas, demostrándose su veracidad en la práctica social. Por ejemplo, alguien que me diga que es una ley científica, alguien que logre identificar lo que es una ley científica. La gravedad. Por ejemplo, ¿cómo me podría explicar eso? Ya en su, digamos, su cambio. O lo que se dé con ello. A ver, explíqueme la gravedad. ¿Cómo se puede ubicar la gravedad? ¿Cómo la podemos ver? ¿O cómo se manifiesta? De que todo lo que sube baja. Por ejemplo, un fruto. ¿Qué pasa con un fruto que entra en un proceso de descomposición? ¿Se va a quedar ahí siempre? Desaparece en algún determinado momento. Bueno, va a llegar un momento en que ya no tiene, digamos, los elementos para mantenerse prendido en el árbol o parte del mismo y cae al suelo. Y en el suelo va a pasar algo más, porque va a caer en tierra fértil, por ejemplo, va a provocar otros fenómenos. Van a nacer otros elementos, ahí van a surgir otros, digamos, otras vidas, por ejemplo. Vemos una naranja, por ejemplo, y ya está en proceso de descomposición. ¿Cómo ubicamos eso? ¿Cómo logramos, por ejemplo, identificar que está en un proceso de descomposición, por ejemplo, una naranja que uno deja ahí, digamos, olvidada? Se empieza a colocar negra, por ejemplo. Por su apariencia y su olor. Oxidación. ¿Qué vidas están apareciendo en ese momento cuando uno realmente ya ve que ha Por su cambiado? sabor. Bueno, pero ya Bacterias, larvas y mosquitos empiezan a aparecen aparecer. gusanitos. Entonces, uno lo que está viendo ahí hay un proceso tal vez cíclico ahí, en el que entonces un fruto que cae a tierra fértil y va a provocar algo, ese fenómeno. Entonces, es importante ver todo eso. Pero bueno, es parte de. Entonces, leyes generales que rigen el funcionamiento y desarrollo de la sociedad en su totalidad. Lo que estamos viendo ahorita, esto no puede darse en un solo contexto. No se puede ubicar, por ejemplo, en un solo lugar. Esto es a nivel general. Todo puede pasar. Por supuesto que, digamos, en cada contexto es totalmente diferente, pero entonces los fenómenos como estos cambiantes se van a dar de igual manera. ¿Y? Que van a producir ciertos fenómenos, pero al final, eso dependiendo, por ejemplo, de dónde se encuentre. Muy bien. Por otro lado, entramos siempre con el análisis de la definición del materialismo histórico. La obra de elaborar una teoría científica de la sociedad la efectuaron por vez primera don Carlos Marx y don Federico Engels. Carlos Marx, uno de los grandes teóricos, uno de los que realmente entró a revolucionar el conocimiento a través de todo el cúmulo de conocimiento y todo lo que él elaboró durante toda su vida. A eso se dedicó. Realmente Marx muere en la pobreza, muere escribiendo, explicando, elaborando libros en cantidades. Luego aparece Federico Engels. Bueno, pero Carlos Marx, aparte de todo ello, de ser uno de los grandes, deja de existir, pero realmente las condiciones en que ya estaba él, ya definitivamente no era como para decir era Carlos Marx, pero realmente sí, no tenía
ni siquiera lo más mínimo ya al final, antes de su muerte. Federico Engels, a pesar de que es hijo de alguien, de un rico, si no me equivoco, tiene una fábrica, y él se dedica a la par de Marx a construir teoría también. O sea, apoyándose los dos, empiezan a construir toda una serie de conocimiento para que entonces cada uno de nosotros, por ejemplo, se entere de lo que produjeron ellos. Es importante, ambos son fundamentales en todo el proceso del conocer a través de lo que ellos fueron elaborando. Libros, textos, todo aquello que realmente nos permita comprender lo que se ha dado en cada una de las sociedades a nivel general. Ambos crearon el materialismo histórico, imagínense. Eso es algo que realmente no es fácil. Si crean, por ejemplo, el materialismo histórico como una corriente o como una teoría que fundamentalmente plantea que todo es cambiante, entonces hay que decir que ellos son de los grandes que produjeron teoría, que produjeron conocimiento y que todo esto se dio a conocer a nivel general. Entonces, haciendo extensivos a la concepción de la sociedad el materialismo filosófico, es decir, la forma de pensar más, digamos, más allá de lo que uno se imagina, es el materialismo filosófico y la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Para ustedes, ¿qué significa la dialéctica? ¿Pueden levantar su manita, por favor? Así pues le damos el espacio en orden. Alguien que... Adelante, José López. José López. A ver, por ahí va a aparecer, me imagino yo, alguna pregunta sobre esto, porque de hecho eso puede pasar. Por acá nos dice Samus 455, lucha de contrarios. ¿Es una lucha de contrarios? Pregunta Samus. A ver, Ronald Orenos. Que nada es estático, Que nada que es todo va estático, cambiando, que todo cambia. todo va para adelante, por ejemplo, la sociedad, ¿verdad? Ajá. Nami Figueroa. Yo el concepto que tengo de dialéctica es que es una técnica donde se confrontan varios argumentos para encontrar una verdad. Bueno, lo dialéctico implica de que no hay nada, por ejemplo, estático en la sociedad. La dialéctica es algo que nos permite comprender entonces que en la sociedad pasan una serie de fenómenos y que al final es producto de todo un proceso cambiante. No hay por lo mismo entonces nada estático en la misma y por lo tanto va para adelante. Ahora dice reelaborada con un criterio materialista, es decir, y todos estos aspectos fundamentales que estamos viendo acá, que en la sociedad el materialismo filosófico y la dialéctica, reelaborada con un criterio materialista y aplicándolos a la actividad práctica revolucionaria de la clase obrera, es decir, la práctica revolucionaria obrera implica que entonces cada uno de ellos llegó un momento en que tenían que cambiar su situación, pero fue a través, digamos, de los movimientos que ellos llevaron a cabo. Ellos lucharon para poder salir de donde estaban, pero fundamentalmente ellos lograron, digamos, apegarse a la corriente y a la teoría, por ejemplo, que produjeron estos dos grandes teóricos, Carlos Marx y Federico Engels. Entonces, la importancia está por ahí. Es decir, ellos van en esa línea y por eso después, digamos, se van gestando estos movimientos para lograr entonces buscarle solución a la problemática que estaban viviendo o que estaba viviendo la sociedad en aquel entonces. Entonces, el materialismo histórico de Carlos Marx es una conquista formidable del pensamiento científico. Es decir, él se dedicó toda su vida a la producción de conocimiento, estudiar, analizar, interpretar, para luego construir lo propio. Entonces, es importante porque vivió, como les repito, casi tenía una vida de ratón, porque solo se mantenía, por ejemplo, escribiendo, leyendo, buscando información, etcétera, etcétera.
Entonces el método dialéctico aplicado a la sociedad y el método del materialismo histórico son en esencia conceptos idénticos. Ojo con ello y oído, por favor. El método dialéctico aplicado a la sociedad por los cambios que se gestan en ella y el método del materialismo histórico son en esencia conceptos idénticos. O sea, no hay nada distinto ahí. Eso es importante tomarlo en cuenta porque no se sabe por dónde les vayan a ustedes a trasladarle las preguntas para la prueba. Entonces, la concepción materialista de la historia y su objeto de estudio. Análisis de estudio del materialismo histórico. El materialismo histórico es la disciplina o es la ciencia que permite entender desde el punto de vista científico el movimiento histórico natural de la sociedad en su conjunto. Era lo que decía al principio. No hay nada, por ejemplo, que no se mueva. No hay nada que no cambie. Esto de corriente de pensamiento permitió entonces que también se acelerara, digamos, el proceso cambiante de la sociedad como consecuencia de la construcción de teoría que lo permitiera y que diera, digamos, los elementos para que esto fuera cambiando de manera continua. Es decir, no hay nada estático. Es decir, que no hay nada estático quiere decir entonces que todo está en movimiento. Nosotros, aún estando bien dormidos, estamos cambiando. Entonces, y estamos dormidos, estamos cambiando, estamos envejeciendo, y por lo tanto, entonces, eso es dialéctico. No hay nada estático en nosotros mismos, nosotros cambiamos de manera continua. Por lo tanto, seguiremos cambiando. También llegará un momento en que dejamos de cambiar, desaparecemos de este globo terráqueo. Lo anterior es regido por la acción de leyes objetivas, ¿sí?, generales que determinan su funcionamiento y desarrollo a través de la actividad de los seres humanos, históricamente determinados. Entonces, claro, todos los seres humanos, por ejemplo, nosotros trabajamos. Todo el mundo trabaja. ¿Por qué trabaja? Bueno, tiene que trabajar porque no puede dejar de trabajar, porque al final hay que consumir, hay que alimentarse, hay que, digamos, todos los días estamos en el consumo de todo aquello que nos permite, por ejemplo, mantenernos con vida. Entonces, y eso no se detiene. Bien. El objeto de estudio, entonces, del materialismo histórico no son los distintos aspectos particulares de la vida social. Por favor, no son, entonces, no se refiere a los aspectos particulares de la vida social, sino el movimiento histórico de la sociedad en su totalidad, regido por leyes objetivas, generales, independientes de la conciencia, de la voluntad, de los sentimientos, de los conocimientos y de la actividad de cada uno de nosotros. Ojo y oído. Entonces, el objeto de estudio del materialismo histórico no son los distintos aspectos particulares de la vida social, sino el movimiento histórico de la sociedad en su conjunto, pero regido por leyes objetivas, generales, independientes de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos, de nuestros conocimientos y de la actividad que cada uno de nosotros desarrollamos. Entonces, vean, digamos, la importancia que tiene el párrafo, ¿verdad? Que ahí nosotros formamos parte de ello, pero al final somos una parte nada más. La sociedad se desarrolla en tiempo y en espacio y tiene formas históricas concretas. La sociedad nuestra de hoy no es la misma de hace unos 40 años, ha cambiado mucho. Un temblor de hace unos 2 días no es idéntico al del año de 1976. El de 76 pues, más pesado, más grueso, llevó muchas vidas, perdón. Pero bueno, pero ya eso es otro fenómeno, ¿no? Pero eso ya no tiene que ver con esto, pero al final pasa también en las sociedades. Muy bien. Ley. La ley no es más que una relación esencial entre los fenómenos que se producen en la naturaleza y la sociedad. La ley no es un nexo singular inherente a un solo fenómeno, sino general. Esto es propio de todos los fenómenos de una clase dada, de una multitud, etc. Ejemplos: la ley del valor
lo es para todos los sistemas sociales en el que existe la producción mercantil. Pregunta, ¿qué es producción mercantil? Pregunta. ¿Aló, Oscarín? ¿Aló? Adelante, Carolina. Sí, te escucho. Te escucho. Entreténgamelos ahorita ahí, por favor. Está bien, doctor. Por favor, sí. A ver, compañeros. Oscar. Escucho. Pueden levantar la mano, ¿sí? Por acá hay compañeros que ya levantaron la mano, pero todavía ya respondieron y siguen con la mano levantada. Por favor, verificar que su mano no esté arriba, porque si no, pues yo les voy a dar el espacio para que ustedes puedan hablar, ¿sí? Bien, por acá tengo en el chat información importante del grupo, mientras acá viene el doctor a escuchar las respuestas que ustedes tienen. Pueden, mientras tanto, verificar ahí o googlear o verificar en sus apuntes acerca de la pregunta que les acaba de hacer el doctor Shikara o Efraín Pérez, ¿verdad? A ver, tengo acá. Todos ustedes van a hablar acerca del tema que les está presentando. ¿Puede activar su micrófono, licenciado Efraín? Gracias, Kevin. Entonces le damos el espacio a Carolina. Cuéntenos. A ver, Claudia Larios. Sí, buenas noches. Digo yo que es como la mercancía, no sé, como el... Ok, se es queda con como el trabajo o la compraventa, algo así de mercancía. Ok, gracias, Claudia. Adelante, ahorita. Si no, vamos con Verónica Galindo. Bien, por acá nos están escribiendo en el chat, creo que está más fluido. Adelante, Ricardo Bamaca. Buenas noches, licenciada, disculpe la molestia. Fíjese que, o sea, aparte de lo que usted preguntó, yo tengo una duda. Así como esta presentación que ustedes tienen ahorita aquí para que nosotros veamos, de casualidades, ustedes no nos lo pueden enviar para poder seguir estudiando el día de mañana. Doctor. Por favor. Shikara, La presentación la voy a dejar para que la misma sea subida. Aquí ellos saben en dónde, solo les van a decir en dónde lo van a encontrar. Se los van a dar, con mucho gusto. Gracias, doctor. Ahí ya está la información en el chat, entonces solamente es de estar revisando ahí las carpetas a cada rato a ver si ya subieron la información. ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha re bien. Bueno, por favor, entonces, continúo. Cuando, por ejemplo, se plantean ejemplos de ley del valor, dice que no es para todos los sistemas sociales, eso es cierto. En los que existe, por ejemplo, la producción mercantil. En todo el mundo, por ejemplo, se produce de todo. Lo mercantil no es más que todo aquello que se vende, que se compra y se vende. Lo mercantil está asociado, por ejemplo, a una relación muy directa con la cuestión, por ejemplo, mercancías. Todo lo que se produce, por ejemplo, en cada uno de los países a nivel mundial, todos van para la venta. La mayoría va para la venta. Si no, veamos cómo se mueven toda una buena cantidad de vehículos grandes. Vean ustedes naves, los navegables, barcos, están trasladando mercancías. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La producción de mercancías a gran escala. Y esto se da en todo el planeta. Entonces se producen mercancías, pero las mercancías son para la venta.
son para el intercambio. El intercambio y venta, entonces, digamos que es eso. Porque, por ejemplo, yo compro una mercancía, compro un suéter, ¿para qué quiero un suéter? ¿Para qué quiero, por ejemplo, el calzado? Entonces, definitivamente, tengo una mercancía que es, por ejemplo, producida en un determinado lugar, y hay personas que han tenido, digamos, llevado a cabo ese proceso de la transformación de la materia prima, luego integra todos y cada uno de los elementos y al final ya tiene, por ejemplo, calzado producido a través de los, como dijera, de los instrumentos o a mano, como sea, pero al final se produce mercancía a todo nivel, a nivel mundial. Y por eso se le denomina producción mercantil y eso rige para todo el mundo. Entonces las leyes objetivas rigen independientemente de nuestra voluntad, ¿sí? O nuestra conciencia, porque son inherentes a la naturaleza y a la sociedad. Entonces todo va a cambiar. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para detener ese proceso cambiante que tiene la sociedad en su conjunto. Entonces, nada está estático, todo va en un proceso cambiante. Importancia de la generalización. La noción científica de la sociedad comienza por los hechos y los acontecimientos que en ella se dan. Nosotros, por ejemplo, en algunos momentos ustedes vieron ya los movimientos que se fueron en algunos países y que ahí le da uno los elementos para poder comprender entonces que todas las sociedades están en una dinámica tal que permite entonces que nada se detiene. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta siempre esto, de que todo cambia. Lo que decía hace un rato, lo dialéctico es cambio. No hay nada estático en la sociedad. Entonces, todo cambia y por lo tanto vemos esos cambios en cualquier momento. El conocimiento científico comienza allí donde hay generalizaciones, donde se revelan leyes objetivas y surge una teoría que ofrece la explicación correcta de los hechos. O sea, hay teorías, por ejemplo, toda la parte, digamos, la construcción teórica con estos dos grandes, Carlos Marx y Federico Engels, a ellos, de veras, a ellos se les debe todo lo que nosotros estamos viendo en este momento. A ver, nos asustamos a veces, por ejemplo, ver un texto con más allá de 600 o 700 páginas, pero al final realmente es una parte nada más se conoce a través de ese texto que es parte, digamos, del curso de socioeconomía general. Importancia entonces de la generalización, siempre en estudiantes, analizar y responder las dos interrogantes siguientes. Si lo quieren hacer, bueno, si no, no se preocupen, pero lo importante es que más de alguno haga hacer el sacrificio de comprender qué es lo que se quiere explicar en ello. Entonces dice, ¿por qué los seres humanos hacen la historia de una manera y no de otra? Tal vez alguien tiene algo que decir al respecto, si no, no se preocupe. La segunda, ¿podrá forjarse la forma de sociedad que voluntariamente deseen los seres humanos? Pregunta. Dos preguntas que se les está trasladando para que ustedes digan, ¿están o no están de acuerdo con ello? O, ¿por qué? Si están, ¿por qué? Si no lo están, ¿por qué? Pero no vamos a forzar a nadie. Así que, si alguien lo quiere hacer, por favor, háganlo. No hay nadie. En el primer caso no hay nadie. En el segundo caso. Pregunta. Todos ustedes, los que están en otro lado, ustedes, por ejemplo, tendrían esa capacidad, ¿sí?, de cambiar lo que está pasando hasta el día de hoy. No, yo opino que no. 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 No hay nada voluntad, ¿verdad? Sino que es algo que va más allá. Entonces, son preguntas en las cuales pues, nos deja en el momento, nos deja que pensar. Pero ahí poco a poco se puede ir resolviendo cuando ustedes continúen con su lectura. Es importante hacer ese ejercicio para que ustedes les den los elementos para ir comprendiendo
esta parte que estamos viendo en esta noche. La corriente, la filosofía burguesa que surge en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, aquí estamos viendo ya los neokantianos. Aquí encontramos a uno de los teóricos de esta corriente de pensamiento, por ejemplo, a Immanuel Kant, que tenía toda una forma de pensar totalmente distinta a los dos grandes teóricos que vimos algo atrasito. Entonces, esta es una corriente de pensamiento totalmente, eminentemente burguesa, es decir, defiende los intereses, digamos, de la clase poderosa, o la que tiene los medios, o la que tiene, digamos, que vive bien. Pero entonces defienden los intereses, digamos, de estos, por ejemplo, productores digamos, en grandes cantidades de mercancías. Pero entonces el pensamiento de ellos va en contra de la corriente de pensamiento que estábamos viendo hace unos minutos. Los neokantianos consideran que la ciencia solo puede explicar los fenómenos y procesos de la naturaleza, en tanto que el proceso histórico, la actividad del hombre en la sociedad, no tiene explicación científica. Imagínense lo que está planteando. Por favor, ojo y oído con esto. Les pueden hacer preguntas respecto de los dos aspectos que estamos viendo ahorita. De alguna manera se lo pueden lanzar preguntas que estén amarrados con ellos, porque es una corriente de pensamiento totalmente diferente a la forma de pensar y de qué hacer de Marx y Federico Engels. Estudiantes, ustedes en su momento, pues hoy en la noche, pues les va a dar todavía un poco de, tiempo para poder ir resolviendo esto. Por favor, ya lo anunciamos, pero les lo repito, ustedes van a realizar lectura y explicar los incisos A, B y C. Estudiantes en clase, bueno, pero esto es en clase, ¿verdad? Ahorita estamos en otro momento diferente. Resuelven las interrogantes del presente apartado. Muy bien. Entonces, ese será uno de los ejercicios que ustedes lo vayan y van con su texto en mano o su documento que tienen para llevar a cabo este curso. Diferencias esenciales entre naturaleza y sociedad. Son dos cosas diferentes, pero al final hay una relación directa entre ellas. En la naturaleza, todo lo que ocurre obedece a causas naturales. Todo es producto de la interrelación de las fuerzas ciegas de la naturaleza, en tanto que en la sociedad, todo lo que ocurre es resultado de la actividad de los seres humanos, de sus interacciones. Los hombres son seres racionales y todo lo que hace, cada uno pasa de una manera u otra por su cabeza. Muy bien. Aquí hay aspectos bien importantes. La primera parte que plantea, todo es producto. Bueno, dice que en la naturaleza todo lo que ocurre obedece a causas naturales. Bueno, cae agua del cielo. ¿Será que hay un chorro, hay una llave allá arriba, se abre y empieza a llover? No sé. ¿Sí o no? ¿O hay algo? No. No, licenciado. No es causa natural. Bueno, es una causa natural, entonces definitivamente eso no se cumple. Luego, todo es producto de la interrelación de las fuerzas ciegas de la naturaleza. Tampoco. En tanto que en la sociedad, por favor, allá cambia. Hay dos aspectos previos, pero en el tercero ya entra lo siguiente. En tanto en la sociedad, todo lo que ocurre es resultado de la actividad de cada uno de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en esas interacciones, en esas partes, como por ejemplo, cuando tenemos comunicación con otros y, por ejemplo, vendemos algo, compramos algo, al final interactuamos o tenemos relación con otros. Es decir, en ese sentido, por ejemplo, lo que es el proceso de compra-venta, nosotros entramos en esa dinámica. Todo lo que consumimos debe pasar por este momento. La compro, ¿y qué pasa? Lo que compro, ¿para qué lo quiero? Bueno, eso ya es otra cosa. Pero al final, sí está esa parte. Todo lo que se produce es para la venta. Todo lo que se transforma, por ejemplo, en el mundo natural, ya será para solventar problemas, para resolver problemas de la humanidad. Pero bueno,
por ejemplo, comprar una cama, tengo que comprar una cama, pero me doy cuenta que la misma está elaborada por materia que era antes, que estaba ahí, por ejemplo, como árbol. Entonces ya empiezo a ubicar la relación que hay entonces el hombre con la naturaleza. Bien, entonces en la naturaleza se observa por doquier la repetición. Bueno, ¿por qué se plantea eso? Que se observa la repetición. ¿La lluvia de todos los años es la misma? No. No. No, licenciado. ¿Puede ser la misma, con la misma intensidad? No. No. No siempre. No. No siempre. Puede ser. Muy bien. Entonces, en algunos momentos puede caer mucho más, en otros momentos no hay lluvia y empieza a provocar problemas ahí abajo. ¿Sí? Siembras que se secan, se pierde digamos, la producción. Total que hay una serie, digamos, de dificultades a raíz de eso. Entonces, en la naturaleza, esa parte que se dice acá, se observa por doquier la repetición. Por ejemplo, todos los años vemos, al final de año, por ejemplo, vemos todo verde. Es decir, o a mediados de año o a finales de año hay algo que ha cambiado. Por ejemplo, la producción de maíz, la producción de café, entre otros más. Pero bueno, pero todo, digamos, está establecido en esa forma. Que no hay nada estático también. Entonces ahí cambia todo. Pero no es lo mismo, ¿no? Decíamos que no hay cosas que se repiten de manera continua con eso. Entonces, las diferencias esenciales entre naturaleza y sociedad. A menudo observamos la repetición de los fenómenos y procesos naturales, ¿sí? Aunque esta no sea absoluta. Idéntica en todos los detalles, en tanto que en la sociedad los procesos concretos y acontecimientos históricos revisten un carácter individual y jamás se repiten. Son siempre únicos en su género y no tienen repetición. Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. Si se plantea que esas diferencias esenciales entre naturaleza y sociedad, quiere decir entonces la naturaleza con la sociedad, hay una relación directa. Todo lo que se produce en la naturaleza va a ser para satisfacer una o varias necesidades para personas, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver la relación que hay y las diferencias que pueden darse en ello también. Pero entonces no es una cuestión, no es lo mismo que uno que lo otro. Por lo tanto, entonces, cada uno, por ejemplo, cumple lo que le corresponde de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros como seres humanos. Ahí, por favor, en su momento, cuando ya tengan esto, traten de señalar, por ejemplo, y explicar algunos ejemplos, por favor. Luego, las correlaciones como herramientas teóricas para superar las dificultades que presenta el estudio de la sociedad. No es fácil. Por lo tanto, es importante desde el punto de vista teórico lo que se plantea acá. Entonces, la correlación entre los objetivos, entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Lo objetivo qué es? Pregunta. ¿Qué es lo objetivo para ustedes? Lo real. Lo que hay. Lo que vemos. Tenemos conocimiento. Lo que tocamos. Es la naturaleza, licenciado. Por ejemplo. La toma de decisiones en base a la razón. Y lo otro, y lo subjetivo. ¿Es el fin al que se desea llegar? Correlación entre lo objetivo. El fin al que se desea llegar. El hambre. El objetivo es algo que solo está en la mente, licenciado. Ajá. Muy bien. Entonces, a diferencia de la naturaleza, en donde solo hay fuerzas naturales, en la sociedad actúan seres humanos, dotados de intereses, ¿sí? Pensamientos, razonamientos, voluntades, sentimientos, pasiones y hasta caprichos. Lo que dificulta entonces su estudio, pero esta correlación afirma que lo subjetivo está determinado por lo objetivo. Por ejemplo, yo tengo hambre, ¿qué hago? Comer. Comer. Entonces,
Bueno, entonces ahí empezamos a buscar cómo le encontramos explicación a esto. Entonces las ideas no surgen del aire, tampoco vienen y caen del cielo, sino de las condiciones materiales de vida. Es decir, la pobreza es algo que cae del cielo, la pobreza, que eso de que le viene, digamos, el castigo al ser humano. No, definitivamente no. Pero entonces, por eso se plantea aquí, dice, las ideas no surgen del aire. Esas están en nuestro pensamiento, están en el pensamiento de cada quien. Y tampoco vienen del cielo, es decir, no caen del cielo, sino de las condiciones materiales de vida que nosotros, cada uno, llevamos a. ¿Cuál es, digamos, nuestro estilo de vida que tenemos nosotros? ¿Comemos bien? ¿Tenemos realmente para consumir todo lo que, digamos, querramos consumir? Es difícil. No todos podríamos llegar a esa parte, digamos, de que todos podemos consumir todo lo que queramos. No se puede. Bueno, porque eso está determinado al final por, digamos, el nivel de ingreso que tiene cada uno, digamos, a nivel general, de acuerdo a la actividad que desarrolla o efectúa, como por ejemplo el trabajo. Muy bien. Entonces, claro, las condiciones de vida para cada uno serán distintos en cada uno de los países, en cada uno de los contextos. Correlación entonces entre lo común y lo singular. Cuando observamos la naturaleza, nos percatamos que estos fenómenos se repiten por doquier, aunque la repetición no sea idéntica, en tanto que en la sociedad grandes procesos y acontecimientos históricos revisten un carácter individual y jamás se repiten. Por ejemplo, ¿cómo podríamos identificar, por ejemplo, en la repetición en la naturaleza, cómo podríamos ver que eso sea? Como repetición. La lluvia. El amanecer. El sol sale por las mañanas y se esconde por las tardes. Bien. Actuales. El clima. Cuando se cae una fruta al suelo y luego crece una planta. Yesenia Canel y José Entonces López. ahí lo que va a pasar es eso, ¿verdad? De que sí puede darse el fenómeno repetitivo. Es decir, por ejemplo, les producen, por ejemplo, bueno, trigo ya no encontramos acá, pero bueno, en cualquier otra parte del mundo, por ejemplo, puede producir trigo. Y el trigo uno ubica, por ejemplo, la planta está en crecimiento y cada vez dice uno, voy a dar mi vuelta por allá de aquella parte del mundo y vaya, voy a ver esos grandes trigales. Es una cuestión repetitiva, porque está diciendo que el otro año va a reír. Ajá. Aunque plantea entonces que aunque la repetición no sea idéntica, ahora bien, en tanto que en la sociedad, grandes procesos y acontecimientos históricos revisten un carácter individual y estos jamás se van a repetir. Por ejemplo, algún acontecimiento a nivel mundial que no se ha repetido, por favor, ¿como cuál? La revolución. Las guerras mundiales. ¿Cuál de las revoluciones? La francesa. La Revolución Francesa. La revolución industrial. La revolución. Del 20 de octubre. La Guerra Fría. Entonces ahí tenemos, sí, ahí está, entonces, pero eso se puede manifestar, pero no va a ser idéntico como se ha dado una vez anterior. Por lo tanto, entonces no se parecen en nada. Muy bien. Luego, bueno, aquí estudiantes también se piden de que describen ejemplos de fenómenos naturales que se repiten de manera constante y fenómenos sociales que son únicos. No sé si lo quieren hacer. Si no, pues está fácil, ¿verdad? Porque está relacionado a lo de arriba. Solo es cuestión de darle los elementos para poder encontrarle, digamos, respuesta a lo que se pregunta. Estudiantes se describen ejemplos de fenómenos naturales que se repiten de manera constante, ¿sí? Entonces, frío, ¿siempre hay frío? Sí. Sí, licenciado. Siempre va a haber aire, No. etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, la lucha que ¿cómo se llama? Llevan a cabo grupos de personas en determinadas sociedades son únicos y no se pueden repetir.
Se darán, pero ya no van a tener las mismas, ya no tienen los mismos aspectos o elementos que puedan uno identificarlos como idénticos con los anteriores. Entonces son distintos. Han habido guerras donde digamos, todos, digamos, saqueo con la cual se llevan a cabo esas guerras, las armas ya no son las mismas, son otras. Hoy día, vean lo que está pasando en varios países sobre estos movimientos que se están gestando de llevar a cabo fenómenos guerreristas. Bien, pero esa es otra cosa. Otros que se repiten constantemente, ejemplos, en tanto que en los grandes acontecimientos históricos singulares existen aspectos esenciales que son comunes a todos y cada uno de ellos, con lo que se muestra que pese a lo colosal o la diversidad de las condiciones de vida, de costumbres, de peculiaridades de la historia concreta de una u otras zonas. Lo anterior entonces puede observarse en la sociedad guatemalteca. ¿Sí? La lluvia, todos los años, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿son los mismos los que ingresan? No. ¿Son más jóvenes? Eso es lo que hay que ponerle atención. El fenómeno que estamos viviendo ahora, que no nos vemos, no nos conocemos bien, solo claro, nos vemos a través de la pantalla, pero es totalmente diferente. ¿Se seguirá repitiendo esto? Tendremos que ver qué pasa. Muy bien. Correlación entre el enfoque de clase y objetividad. Entre partidismo y la verdad de las ciencias sociales. Ya nos lleva a lo siguiente. Pero bueno, una clase, por ejemplo, una clase social, y la objetividad en él, en el partidismo y la verdad de las ciencias sociales. Veamos entonces, en la explicación de los fenómenos sociales se muestra de manera muy evidente la diversidad de prendidas explicaciones científicas del mismo hecho, de tal manera que la diferencia de intereses, digamos, de las personas, ante todo, de clase, es decir, de una clase pobre, de una clase media, de una clase alta, conduce entonces a que cada punto de vista le oponga otro contrario que lo enfoca de diferente manera. Entonces, ahí ubicamos aspectos que son muy, pero muy importantes en esto. Nosotros podríamos formar parte de ello, pero entonces, poco a poco, digamos, uno teóricamente va viendo esto y luego uno se pregunta, o en todo caso, se hace la interrogante si uno, por ejemplo, no ha actuado de una manera como esta. Pero bueno, la sociedad es la sociedad y no hay para dónde. Entonces nos vamos a encontrar con que estos fenómenos se producen de manera continua. Por lo que surge entonces la interrogante. ¿Cómo se puede lograr el auténtico conocimiento de los fenómenos sociales? Pregunta. Existen razones que nos dicen que es imposible e incluso inútil toda investigación social que no se guíe por intereses sociales. Ojo con ello y oído. Que no se guíe por intereses sociales, es decir, de los grupos, de las personas, de clase o de determinadas normas de valor. Si estamos hablando de intereses de clase, estamos viendo ya que aquí hay aspectos fundamentales que tienen que ver entre personas, entre grupos, y que al final van a surgir esos intereses de clase, por lo tanto, quien va a defender de la parte que digamos, forma parte de ella, y por lo tanto va a tener su punto de vista totalmente diferente a otros. Eso es lo que pasa siempre. A veces hay discusiones estériles donde realmente no se llegan a acuerdos porque definitivamente no se tienen los elementos ni los argumentos unos para defenderse y otros para provocar problemas en donde existe, digamos, esta dificultad que se está planteando acá. Bueno, si el interés de determinados grupos sociales se encuentra en correspondencia con la transformación de la sociedad, de conformidad con el conocimiento científico de su movimiento histórico, regido por leyes, todo cambio que se ha dado en la sociedad en su conjunto ha sido regido por leyes. Las leyes del mundo natural,
las leyes de los mismos, digamos, de los movimientos que se dan digamos, en los diferentes países del mundo. Y entonces, por ahí hay que encontrarle, digamos, sentido a esto. Y plantea entonces que este será el auténtico, sí, pero sí el conocimiento científico del funcionamiento y desarrollo de la sociedad entre en contradicción con el interés de los grupos sociales. Todos los grupos que están, digamos, integrados, que están, digamos, integrados en una organización, por ejemplo. Todos y cada uno de ellos van a tener sus propios intereses. Entonces, el uno con el otro, y en vez de apreciaciones científicas, nacen mitos, algo que no tiene sentido. Ilusiones, imagínense, nacen mitos, ilusiones e ideas tergiversadas de la realidad social y, en consecuencia, una práctica social conservadora y reaccionaria. Es decir, que no se está de acuerdo, no se llegan a acuerdos, y que al final, entonces, se vuelven aquellos que no aceptan lo que otros están planteando a ser reaccionarios hacia lo que están planteando otros, que posiblemente es para buscarle solución a los problemas. Algo para plantear aquí, ¿verdad? Por ejemplo, leyenda, fantasía, utopía. No sé dónde está esa relación. ¿Alguien me lo identifica, por favor? Que es algo como ficticio. A ver, alguien que en algún momento le costó comprender lo que es, por ejemplo, lo utópico. Ah, no, entonces aquí está relacionado con, por ejemplo, los mitos. Un mito puede ser entonces una leyenda, puede ser una fantasía o una utopía. O sea, algo que no tiene sentido, ¿no? Ni razón de ser. Bueno, sin embargo, ahí le anoté ese pie de página para relacionarlo con, por ejemplo, dice con las apreciaciones científicas, que dice de apreciaciones científicas nacen mitos, y un mito no es más que una leyenda, una fantasía, una utopía. Entonces, al final no es nada, por ejemplo, que permita verlo se le ve con desagrado por la forma en lo que se está planteando. Por ejemplo, ilusiones, ¿verdad? Y al final termina diciendo ideas tergiversadas de la realidad. Muy bien. Esas correlaciones como herramientas entonces teóricas para superar las dificultades que presenta el estudio de la sociedad, para Frank Hinkelamer plantea lo siguiente. La política, ustedes ya, alguno puede imaginarse de qué se está refiriendo esto ahorita. La política, como arte de lo posible, entra en la conciencia actual a partir del momento en el que el hombre empieza a moderar la sociedad según sus proyectos de una sociedad por hacer. Bien, ¿qué más plantea él? Si bien ya antes se percibe el problema de lo posible en relación a la política, este se presenta como un problema central en cuanto se empieza a modelar la sociedad según sus criterios derivados de algunas de las leyes sociales, cuya consideración permite proyectar una sociedad futura y pensarla en función de un ordenamiento adecuado y además humano de tales relaciones sociales. Entonces es lo que plantea Hinkelamer, algo que hay que tomarlo muy en cuenta, que lo que hace es tomar todo lo que eso se viene dando y lo que hace es describirlo y explicarlo tal como lo hace en estos dos párrafos. Muy bien. Luego, entonces, el desarrollo del conocimiento científico de la sociedad se pueden distinguir tres esferas fundamentales. Ciencias históricas. El primer paso de la ciencia consistió en recoger, reseleccionar y describir los hechos históricos dignos de los hombres. Esta fue la forma como nació la historia, que se ha ramificado. Esta fue la forma como nació la historia, que se ha ramificado paulatinamente, se ha convertido en toda una esfera de las ciencias. B, ciencias particulares. Arriba se está hablando de las ciencias históricas. Y las ciencias particulares o concretas, el grupo de ciencias que no estudian la sociedad como un todo íntegro, sino unos u otros aspectos de la misma, unos u otros
fenómenos peculiares o procesos de la vida social. Pero entonces, son de las ciencias particulares que tienen su propio objeto de estudio, en este caso, por ejemplo, las ciencias históricas y las ciencias particulares o concretas. Entonces, al final, dejan algo ahí, esta corriente de pensamiento. La teoría general, con el progreso de los conocimientos históricos y con el estudio de unos y otros aspectos de la vida social, es decir, de la sociedad, se formulan concepciones, corriente de pensamiento que expresan un criterio de conjunto acerca de la sociedad y su historia. Tal concepción, o sea, corriente de pensamiento de la historia humana, la requieren todas las ciencias concretas, ya que les ofrece una posición de arranque y una base teórica general que les permita abarcar con su pensamiento la vida social como un todo íntegro, y dan una respuesta a la cuestión del carácter de conocimiento histórico, del sentido de la historia, del destino y sentido de la vida humana y de los destinos de la humanidad, lo que reviste entonces un carácter filosófico, por cuanto es una parte de la concepción, o sea, de la corriente de pensamiento general que se tiene del mundo y del lugar que en él se ocupa el hombre. Bueno, son párrafos un poco largos, hay que detenerse para poder ir comprendiendo cada uno de los aspectos en su contenido. No se sabe por dónde, pero en el examen cómo estará para mañana, no sé, pero premisas históricas, económicas y sociales. Las condiciones del desarrollo de la sociedad propiciaron que el pensamiento filosófico, o sea, la filosofía, los que hacen los filósofos, todo eso, sociológico, económico e histórico, posibilitan el surgimiento del materialismo histórico en la década de los años 40 del siglo XIX. Importante tomar este elemento, ¿verdad? Porque se está planteando, digamos, el surgimiento del materialismo histórico y ya les están dando elementos ahí teóricos para que se comprenda qué es lo que se tiene que explicar al respecto. Su surgimiento significa la madurez ideológica y política de la clase obrera, o sea, los trabajadores, toda la clase trabajadora, que aparece en la palestra, o sea, que se le da a conocer en el mundo, como una tercera fuerza que lucha por sus intereses económicos y por el poder político. Es decir, que van en un primer momento por resolver los problemas económicos, pero también pensando en cómo cambiar la sociedad. Entonces, por eso, por el poder político, están planteando. Los acontecimientos revolucionarios de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX eran pruebas fehacientes de que la fuerza motriz más importante de todo el desarrollo histórico es la lucha de clases, y que en el choque de sus intereses reside el motor del movimiento de la sociedad. Entonces, en todo este, digamos, el recorrido, nos hemos encontrado con aspectos que deben de llamar la atención, como por ejemplo este último párrafo. Realmente es algo que se ha venido dando, se seguirá dando, y al final se van a encontrar, por ejemplo, esas confrontaciones entre los intereses de unos contra los intereses de otros. Entonces, por eso se dan esas confrontaciones, porque, por supuesto, ¿verdad?, que hay grandes diferencias, y eso es lo que permite llegar a estos momentos, como los vemos ahí. B, premisa teórico-ideológica. Lo ideológico no es más que la forma de pensar. En el caso este encontramos el materialismo histórico, no surgió al margen del desarrollo del pensamiento científico, por el contrario, es una consecuencia lógica del mismo en el campo social. Por favor, ojo y oído, premisas teórico-ideológicas, ¿sí? La teoría y los aspectos de la forma de pensar, es decir, la ideología o los aspectos ideológicos de quienes están en esta premisa. Luego, entre las fuentes esenciales que permitieron su surgimiento, se encuentra la filosofía clásica alemana, la economía política clásica inglesa y el socialismo utópico francés. Entonces, estas fuentes, digamos, que permitieron el surgimiento de estas corrientes de pensamiento, hay que tomar en cuenta que jugaron un papel fundamental a partir de aquel momento.
Entonces, y esto llevó, por ejemplo, a no necesariamente a una confrontación por el hecho de que no había coincidencia en lo que pensaba cada quien, pero más sin embargo había momentos en que caminaban juntos. La filosofía clásica alemana, su máximo representante es don Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o sea, Federico Hegel, con el desarrollo de la dialéctica, ¿sí?, que condujo al materialismo de Ludwig Andreas Feuerbach. Entonces, el gran aporte de esta fue la dialéctica. Entonces, hay que ver, por ejemplo, el párrafo, hay que ver, entonces, por qué, digamos, el gran aporte de esta fue la dialéctica, pero es la forma de pensar de cada uno de estos y tomar en cuenta estos pensadores que se toman en cuenta acá. Bueno, la economía política clásica inglesa, esta se desarrolló en Inglaterra y que era el país capitalista más desarrollado a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX con sus máximos exponentes como don Adam Smith y David Ricardo, que sentaron en sus investigaciones del régimen económico los fundamentos de la teoría del valor a base del trabajo. Vean ahí las diferencias entre estos pensamientos y también tomen en cuenta, por ejemplo, cuál es por qué aparecen ellos, Adam Smith y David Ricardo. Es decir, cuál es la forma de pensar de ellos. Están, digamos, del lado de la defensa de los intereses de los más necesitados. ¿Pregunta? Acá Alberto José Ruiz tiene levantada la mano. No sé si tiene alguna consulta o tiene la respuesta, Alberto. Por favor. Perdone, se levantó sin querer. Bueno, sin querer queriendo, dijo aquel. Muy bien. Adelante, Kevin Lara. Pasó lo mismo. Bueno, estos, los anteriores pensadores, autores o, bueno, teóricos de aquel entonces, estos representaban, por favor, oído con lo siguiente, dice, estos representaban los intereses de la fracción burguesa industrial, ¿sí? Es decir, se está refiriendo a los dos teóricos y que ellos representaban los intereses de la burguesía, de la fracción burguesa de la industria. Además, proporcionaron la anatomía económica de las clases sociales, aunque consideraban que las bases de existencia de las tres grandes clases de la sociedad burguesa, los propietarios agrarios, la burguesía y el proletariado. Pónganle atención a eso, yo no tengo nada que ver con lo que vaya a pasar mañana, lo que va a andar, pero de todas formas llama la atención. Radicaba en las distintas fuentes de distribución y no en el modo de producción, pero sus opiniones representaron un importante paso adelante en el progreso del pensamiento social. Bueno, por eso provocaron eso, ¿verdad? Es decir, que no es solo por el simple hecho de que aparezcan, pero por favor ellos tienen, digamos, un papel fundamental que jugaron en su momento cuando ellos aparecen. Al final también en defensa de una clase burguesa que al final, pues, su papel era eso, pues, tomar, digamos, todo lo que se pudiera a su favor. El socialismo francés, sus máximos representantes, por favor, estos que se han descrito ahorita, autores, pensadores y todos ellos, por favor, pónganle mucha atención a cada uno de ellos, ¿verdad? Porque da margen a que le pongan a uno preguntas como estas. El socialismo francés. Sus máximos representantes son don Robert Owen, don Henry de Saint-Simon, Charles Fourier y tiene Cabet. Este pensamiento surgió cuando el régimen feudal fue derrocado por las revoluciones burguesas y vio la luz de la libre sociedad capitalista, poniéndose enseguida de manifiesto que esa libertad representaba un nuevo sistema de opresión y explotación de los o hacia los trabajadores. Entonces, es decir, por eso les digo, un párrafo donde me encuentro con pensadores, pero al final hay que determinar, ¿sí? Encontrarle, digamos, el sentido de por qué es que aparecen. En defensa de los intereses de alguien, digamos, de algunos de peso completo, digamos, ahí que tienen grandes, digamos, riqueza, bueno, etcétera, etcétera. Pero al final, que tienen, digamos, en defender los intereses
digamos, al grupo que ellos, a los grupos que ellos inclinan. Entonces, como reflejo de esa opresión y como protesta contra ella, comenzaron inmediatamente a surgir diversas doctrinas socialistas, es decir, de acuerdo al planteamiento que se estaba dando a conocer aquí. Por ejemplo, el socialismo francés. Como consecuencia de ello, entonces, se plantea lo que dice hasta el final al pie de la página, entonces, como reflejo de ella, ¿verdad? Bueno. Ya vamos llegando, digo yo, no sé. La creciente fuerza de la clase obrera se manifiesta claramente en las numerosas huelgas y sublevaciones, es decir, levantamientos en Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces, los trabajadores, los obreros, los que se dedicaban a llevar a cabo actividad laboral, ya sea en una u otra, digamos, industria de las que se fueron dando en aquel entonces, llegó un momento en que tuvieron que tomar la decisión de llevar a cabo las huelgas, el levantamiento, es decir, sublevarse, digamos, a los dueños de los medios de producción en aquel entonces. Y al final, pues los resultados, esos son los que hay que tomar en cuenta en su momento, ¿verdad? Porque definitivamente no era fácil también. Entonces la respuesta verdaderamente científica a los problemas planteados por el desarrollo de la vida material de la sociedad, la dieron por vez primera en la historia los fundadores del comunismo científico, don Carlos Marx y don Federico Engels. Bueno, ahí vuelven a aparecer ellos de nuevo para que vean ustedes que lo que decía en un principio es fundamental tomar en cuenta el papel que estos dos juegan en la historia de la humanidad. Un papel importantísimo. Si no me equivoco, Federico Engels era hijo de un industrial y que él al final deja de estar digamos, con su padre y se va entonces a apoyar a Carlos Marx en la formulación, en la, digamos, elaboración de teoría. Y todo lo que al final ellos produjeron como consecuencia de trabajar de manera conjunta. La teoría creada por Marx y Federico Engels difiere cualitativamente de todas las precedentes, o sea, las anteriores a él. Con Marx se inicia en un periodo completamente nuevo de la historia de la filosofía, de la ciencia social y del pensamiento político. Es decir, vean lo que se plantea en este cuadro en relación a Marx, lo que están planteando aquí quienes han escrito esto. La corriente marxista es el legítimo sucesor de la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés, que son las tres fuentes del marxismo. Sí, pero ¿qué hicieron ellos? Es decir, solo tomaron, digamos, la teoría de ellos y ¿o qué hicieron? ¿Qué pasó ahí? Por favor, jóvenes. Lo mejoraron. Claro. Entraron a un proceso de revisión, ¿sí? Y reconstruyeron, lo mejoraron, lo llevaron más allá, digamos, a lo que se pretendía con los anteriores pensadores. Al final, entonces, le dan vuelta a todo ello. Pero lo importante es eso, es ubicar, por ejemplo, qué es lo que pasa. Cuando, por ejemplo, ellos están en esa dinámica en conjunto para poder llevar a cabo estos procesos de teórica y dándole vuelta a todo. Muy bien. El nacimiento del marxismo se debe a un viraje en el terreno de la filosofía y del pensamiento político, de hecho. Eso fue producto de ello, entonces al final entonces cambia totalmente. Carlos Marx, que nace en 1818, fallece en 1883. Muere en la pobreza, y realmente alguien que construyó teoría hasta donde no lo podemos imaginar. Yo recordaba que había momentos que cuando estábamos dando clase le decía, vea tal cita, se va al libro de Carlos Marx y ahí le va a decir a usted, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo encontraba en la página 855 y estaba viendo solo la mitad del libro. Pero habían otros más grandes. Por lo tanto, toda una construcción teórica, es decir,
producción de conocimiento, producción de teoría, que al final era muy grande. Entonces, Carlos Marx muere en ese momento, y Federico Engels, que él nace en 1820 y muere en 1895. Ellos fueron entonces los fundadores del marxismo, que es un sistema de puntos de vista filosóficos, económicos y políticos que constituyen la concepción, o sea, la forma de pensar del mundo de la clase trabajadora, de la clase obrera. Bueno, no se están durmiendo ahí, jóvenes. No, licenciado. No, la No, verdad, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. Muy bien. Licenciado, disculpe, ¿puede pasar a la diapositiva 27? Sí, ya ahorita vamos cuando nomás terminar esto va a ser trasladado para que ellos hagan el favor ellos les van a decir en dónde, ¿sí? Por acá Luis Joaquín tiene duda, tiene levantada la mano. Luis Joaquín. Esa era mi duda, la diapositiva número 27. Ah, ok, ya la vamos a trasladar, no tenga pena. Adelante, doctor. Muy bien, gracias. En efecto, el marxismo surgió en la cuarta década del siglo XIX, en condiciones en que el capitalismo, es decir, el sistema capitalista, ya se había afianzado plenamente en una serie de países europeos y además en Estados Unidos de América. Imagínense. Es decir, ¿cómo se logró eso, verdad? Pero es producto de la producción del conocimiento, producción, digamos, de teoría, y que como consecuencia de ello, la misma corriente de pensamiento pues va llegando donde uno menos iba a imaginar. Pero al final, es decir, aquí estamos hablando ya de un fenómeno interesante. Plantea entonces que en efecto el marxismo, o sea, la corriente marxista, la producción de Marx con Federico Engels, surge entonces en la cuarta década del siglo XIX en condiciones en que el capitalismo ya se había afianzado plenamente en una serie de países europeos y además en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quedaba ahí? Realmente, hasta el día de hoy, pues ahí están. Bueno, ¿se acabó? ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 21:57 horas, doctor. Las 9 de la noche con 57 minutos. Tenemos media hora todavía, ¿verdad? ¿Pregunta? Gracias, licenciado. Solamente para resumir entonces, lo que dice Marx es de que lo que le crea valor a las cosas es la fuerza de trabajo. Claro, por supuesto. No como lo anterior que estaban diciendo Adam Smith, que lo que crea el valor de las cosas es el trabajo, que es totalmente diferente. La fuerza de trabajo. Sí. La fuerza de trabajo. Por ejemplo, que a usted lo contratan, por ejemplo, para producir ollas, pues ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con sus manos. Lo va a poner, digamos, activar el cerebro para producir o transformar materia prima. Ese va a ser. Al final, por ejemplo, cuando ya ha terminado la producción de lo que está elaborando, a partir de ese momento usted tiene que dejar eso ahí porque eso no le pertenece al dueño del medio de producción. Lo único a lo que usted le puede pasar ahí es que le digan, bueno, aquí está su salario de miseria, pero eso sí, para que siga viniendo todos los días. Entonces, es eso. Es importante ubicar eso, como por ejemplo en sociedades, digamos, altamente ricas, existe también la pobreza. Pero claro, eso es cuestión de otro aspecto en otro momento, pero sin embargo sí hay que tomar en cuenta todo lo que se da respecto a estos aspectos teóricos, porque aquí estamos viendo la teoría, solo es imaginarse la realidad tal como es, ¿sí? Pobreza, ¿qué la produce? Entonces, las condiciones de vida bajo el capitalismo es un problema serio. Muy serio porque al final hay gente que realmente a veces no tiene, pero ni qué comer. El día de hoy que estamos viviendo, uno mira las calles, pero bueno, esos son otros elementos. Pero al final, en las calles vimos a un sinnúmero de personas que están pidiendo limosna, ¿sí? O que están ofreciendo algo, que al final no lo venden porque no lo venden.
pero son situaciones, ¿verdad?, que quedan en la retina y uno dice, bueno, ¿qué pasa con esa pobre gente, verdad? Y cargando niños en un lado y del otro lado, ¿verdad? Entonces, qué complicado. Pregunta, mis estimadísimos, ¿qué hacemos? Otro repaso. Permítanme ahorita, solo voy a ver lo siguiente. Mientras acá el doctor está revisando ahí su computadora, solamente les quiero comentar, por ser una clase teórica no va a haber grabación, ¿sí? Las clases teóricas pues no se graban y repaso teórico textual va a estar en las carpetas. No sé si me escuchan por acá. Porque, pues, Licenciada, disculpe, ¿podría reenviar los links de las sí, carpetas? ahorita, con mucho gusto. Ahorita ¿Ven ahí ¿ven la presentación? Sí, Gracias. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, entonces esa es la segunda parte. Yo pues estoy con todas las ganas y no sé allá cómo me van a decir si continúo o no continúo. Continúe, doctor, todavía hay tiempo. Usted hasta medianoche, no tenga pena. Un gusto. Lo único es que no me trajeron aquí alguien que trajera plumas y que me diera aire, ¿verdad? Y en una de las manos, pues tener algo, aunque sea un café, dijo aquel. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los objetivos de la segunda unidad, de que al parecer no se avanzó lo suficiente, pero bueno, eso es parte de estos tiempos. 1, objetivo de la segunda unidad. 2, al terminar esta unidad, se espera que el estudiante esté en capacidad de ¿qué? Explicar que el materialismo histórico, al igual que toda ciencia, tiene un sistema de principios, categorías y leyes científicas que nos permiten entender el funcionamiento y desarrollo de la sociedad en su conjunto. Explicar el contenido de cada uno de los elementos que integran el sistema teórico del materialismo histórico y empezar a aplicarlos para entender científicamente el movimiento histórico natural de la sociedad. Es decir, estos son los objetivos. Hay que tener esto presente, si les da tiempo todavía, volverlo a revisar y retomar la lectura sobre lo que se vayan a evaluar. Las premisas filosóficas para la investigación social. Las categorías del materialismo histórico tienen valor metodológico para conocer la vida social y actividad práctica de los hombres. Categorías: ser social, conciencia social, producción, proceso de trabajo, modo de producción, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, lucha de clases, ideología, Estado, entre otras. ¿Qué encontramos aquí entonces? Encontramos toda una serie de aspectos fundamentales que permiten conocer y comprender el contenido de ese curso. Hay de todo. Por ejemplo, yo voy a preguntar 2 cosas rápidas. ¿Qué es conciencia social? ¿Sería todo lo que está a nuestro alrededor, licenciado? Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Será? Licenciado, disculpe, yo entiendo como conciencia social la forma de comportarnos ante la sociedad. Exacto. Es decir, era lo que les decía ahorita. Uno ve en las calles un sinnúmero de personas el día de hoy. El día me refiero a lo que pasa todos los días. A mí en momentos llego, por ejemplo, si me da tiempo, estoy en un lugar donde pueda realmente hacer lo que quiero hacer. Por ejemplo, conciencia social es estar claro de que no podemos ver, por ejemplo, gente que está en condiciones paupérrimas, pasando penas, que decía hace un rato que va con 2, 3 niños y que lleva otro todavía ahí esperando. Entonces dice uno, bueno, lo que veo es que ella está pidiendo, digamos, pero eso es una cuestión discutible.
Entonces digo yo, me acerco y le digo, mire, tenga esto, ojalá que le sirva para algo. Conciencia social. ¿Por qué? Porque estoy consciente de esa realidad. Por lo tanto, debo de poner en práctica eso entonces, es decir, no nos tenemos que ver obligados, pero es solo para ejemplo, para que vean de cómo puede uno, por ejemplo, ver que ese es un fenómeno que uno lo ve todos los días, y lo ve uno en todos lados, a nivel mundial, no es solo aquí. Entonces, el proceso de trabajo, pues, es la actividad que cada uno de nosotros desarrolla o se dedica de manera continua. Y así sucesivamente podemos ir encontrándole entonces una explicación a cada uno de los aspectos que están ahorita acá. Luego, leyes científicas, determinación del ser social sobre la conciencia social, la necesaria correspondencia de las relaciones sociales de producción al carácter y grado de desarrollo de las fuerzas productivas, el modo de producción como base de la determinación e interacción de los fenómenos sociales. Entonces, esto está, digamos, como parte del contenido de lo que son las leyes científicas. Es decir, la determinación de uno, de la persona, el ser social como tal. Y de eso encontramos, por ejemplo, el aspecto de lo que es sobre la conciencia social. Entonces, lo que decía hace un rato, hay que tomar en cuenta eso, que esto debería uno, digamos, de poner en práctica cuando lee estos textos, porque es algo que debemos de tomar en cuenta que lo vemos casi todos los días. Pero claro, nadie está obligado a hacer lo que no debe. Pero si de veras nace, digamos, de uno, y uno ve que realmente lo que va a hacer, que va a dejarle algo a alguien, es porque uno está consciente de ello. Claro, cuando por lo menos yo me puedo tomar 2 aguas en el día, pues ¿por qué no darle uno a alguien que, digamos, lo necesita tal vez con mucha más, digamos, que le dijera yo, para satisfacer una necesidad imperiosa? Como por ejemplo un vaso de agua, eso es fundamental. Muy bien. Las categorías entonces fundamentales con las que la idea general del materialismo se traduce al idioma de la teoría social son los conceptos de ser social y conciencia social. Entonces, ¿qué es el ser social? Pregunta. Giovanni Hernández. ¿El ser social sería yo en la sociedad? Uh-huh. Así lo entiendo yo. ¿Y la conciencia social? Es la forma en la que me comporto ante la sociedad. ¿Qué podría dar? Si tengo conciencia social, voy a decir entonces que yo puedo apoyar o, digamos, abrigar a alguien, digamos, ¿sí? Arroparlo, por ejemplo, por la situación que vive. Entonces, así, en los conceptos de ser social y conciencia social, se resuelve el problema fundamental de toda la teoría filosófico-sociológica. El problema de qué principio, el material o el espiritual, es el primario, principal y determinante en la vida social. ¿Cuál sería entonces el principio, material o espiritual? El primario. ¿Qué es lo material y qué es lo espiritual? ¿Material es el ser social, licenciado? Uh-huh. El que yo veo, el que yo, por ejemplo, puedo abrazarlo, el que yo puedo con él interactuar, hablar, por ejemplo. ¿Y lo espiritual? ¿Lo veo o no lo veo? No lo veo. No lo ve. Es la conciencia social. Solo sé que es una parte, digamos, componente de la vida de cada quien, pero no es realmente que uno lo pueda identificar. Muy bien. Entonces se plantea lo siguiente: la solución materialista, es decir, todo lo que es materia, ¿no? De la corriente de pensamiento materialista. La solución materialista del problema implica el reconocimiento de la primacía del ser social respecto de la conciencia social. Entonces, es la base de la concepción o la forma de pensar de la historia, y las categorías mencionadas son de valor básico para todo el sistema de conceptos de materialismo histórico. Entonces, eso es importante ver por qué. Fíjense que estamos a estas alturas y seguimos, ¿sí? Seguimos.
que el materialismo histórico sigue apareciendo. ¿Por qué? Porque realmente así es, todo cambia. Y por eso es histórico el materialismo, se ha planteado a través de esta corriente de pensamiento de que no hay nada estático en la sociedad, sino que todo está cambiando y seguirá cambiando. En las sociedades cualesquiera de las mismas, con algunas diferencias, pero eso ya son cuestiones que habría que revisarlas, pero al final es importante. Además del principio materialista, para el análisis de la vida social, deben aplicarse otros principios para entender la sociedad. En consecuencia, hay que poner en claro el problema de si el objeto sometido a investigación es inmutable o se halla en proceso de desarrollo. O sea, no es cambiante, ¿no? ¿Y qué conceptos inmóviles, absolutos o variables, relativos y flexibles, hay que reflejarlos? Complicado, ¿no? Pura filosofía, puros aspectos fundamentales que permiten comprender lo que se da en las sociedades o lo que uno mismo, por ejemplo, forma parte de ello. Este modo de abordar la vida social, así que la vida de la gente, de los grupos, de los grandes conglomerados, en sus categorías se llaman dialéctico. Dialéctico por todo es cambiante, no hay nada estático entonces, que impone el deber de estudiar la sociedad en proceso de desarrollo a través de las contradicciones, el deber de explicar cómo se ha dado uno u otro fenómeno social, por qué etapas ha pasado en su evolución, a qué grado ha llegado en el presente y qué gérmenes entraña para el porvenir, lo que se llama brevemente principio del historicismo. Entonces, en la sociedad, insisto mucho con la cuestión de lo dialéctico, que no hay nada estático. Todo es cambiante, todo está sujeto a ello, entonces, por lo tanto, no podemos dejar de tener la vista puesta en ello en todo momento, porque al final todas las sociedades son cambiantes. Por lo tanto, entonces, no hay nada estático. El hombre no es un ser contemplativo, ahí se pone un 4, sino activo. Precisamente a través de la actividad, de lo activo, es como el hombre social transforma el mundo y se transforma a sí mismo. Bueno, ¿cómo pudimos, en un ejemplo con esto último? El hombre social transforma el mundo y se transforma a sí mismo. ¿Cómo podemos identificar este fenómeno? Por ejemplo, con algo palpable, con algo que uno puede identificar con su vista rápida. ¿Con el trabajo? Por ejemplo, en el trabajo de algo que se transforma. Por ejemplo, el hombre transforma, le voy a poner otro aspecto ahí. Es decir, es como el hombre social transforma el mundo y se transforma a sí mismo. Por ejemplo, ¿qué parte del mundo puede transformar? Por ejemplo, una población de árboles. Oh, sí. La naturaleza. ¿Qué parte de la naturaleza? Por ejemplo, La economía. sí, pero llevado a la práctica, por ejemplo, ¿cómo? No sé, me imagino. Tal vez cortando los árboles, talando árboles o... Sí, eso precisamente iba a decir, cortando árboles y transformándolos en algo útil para el hombre, por ejemplo, una mesa. Muebles. Sí, Exacto, producir muebles. Hojas. Hidroeléctricas. También. Entonces ahí, es decir, para encontrarle sentido a lo que se plantea teóricamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar nuestra mente, digamos, a una población de árboles. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa población de árboles? Bueno, ahí se puede satisfacer necesidades para varios. Por ejemplo, producción de camas, producción de mesas, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero es algo, digamos, que se le pone un
un elemento ahí para que sea factible de comprenderlo, porque si no, a lo contrario, por eso les digo, cuando está en el proceso de lectura, hay que aplicarlo a casos concretos para que uno pueda comprender la teoría. De lo contrario, uno lee, y se va, uno se va. Pero no es así, sino que hay que ponerle, digamos, elementos para poder realmente comprender qué es lo que teóricamente tenemos, digamos, que desmenuzar lo que hay ahí. Pero bueno. Ahí, entonces, en la actividad se manifiesta, ya digamos, en la actividad de trabajo, etcétera, etcétera, y se materializan las fuerzas de la esencia humana. Según la expresión de Carlos Marx, la propia historia es el devenir del hombre a través del trabajo humano, es decir, a través de su propia actividad. Al margen de la actividad no existe historia, ni sociedad, ni el propio hombre. Bueno, eso está negando a la vez si realmente no se le pone atención al anterior. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, se logra definitivamente cambiar, digamos, al hombre en su devenir o a través de su historia? Bueno, entonces hay que tomar en cuenta que para ello es necesario producir. Y el trabajo humano es uno de ellos, que permite decir entonces que el trabajo humano se dedica a transformar materias primas, etcétera, etcétera. Al final, entonces se está cumpliendo algo que ahí se está planteando. Muy bien. En esencia, la vida social, digamos, de las personas en su conjunto, reviste un carácter práctico, correcto. Claro que sí. A eso llega. Esta es la razón por la que solo se puede analizar al hombre como sujeto a través de su actividad. ¿Cuál actividad? La que realiza, la que ejecuta todos los días. La que entonces, dice, la que debe considerarse como una de las más importantes premisas filosóficas para la investigación social. Bueno, se nos da toda la parte teórica, pero también nos lanzan, digamos, estas premisas filosóficas que permiten pensar entonces y llevar a cabo investigaciones desde el punto de vista social, porque de eso se trata. Es decir, ¿qué pasa, digamos, con la gente que no tiene que comer? ¿Qué pasa con la gente que no tiene trabajo? ¿Qué pasa con la gente que realmente está pasando penas grandes? Pero al final va hacia seres humanos. Luego, la actividad es la interacción material del hombre social con el mundo material, incluidas tanto la naturaleza como la sociedad. Entonces, todo hombre tiene una relación con la materia. Como hombre social, tiene una relación también con la naturaleza, porque al final la naturaleza se transforma como consecuencia de satisfacer necesidades humanas. O en todo caso, entonces, para toda la sociedad, entonces hay que encontrarle sentido, digamos, a lo que se plantea teóricamente acá. Entonces, en el proceso de la actividad material, el hombre ejerce determinado efecto en el objeto, lo modifica con arreglo a la finalidad planteada. Por eso, en la actividad se unen los objetivos, las aspiraciones y los conocimientos del hombre con el mundo material. Es decir, se une lo material y lo ideal. Lo ideal es, por ejemplo, tener una casa bonita, ¿verdad? Por ejemplo, construida con pura madera. Ese es mi ideal. Me creo una fantasía, por ejemplo. Pero la llevo y si la concreto, porque algunos me van a ayudar incluso, entonces alcanzo lo que siempre había siempre había querido tener. Pero bueno, entonces, como se plantea aquí, ¿verdad? Las aspiraciones y los conocimientos son parte de ello para poder alcanzar lo que uno quiere. Muy bien. Pero el principio de la actividad es además importante para la investigación social porque permite determinar los límites y comprender hasta qué punto es relativo contraponer en la sociedad la materia y la conciencia. Lo material y lo ideal. Es lo mismo. Está planteando lo material y lo ideal. Entonces, la sociedad como materia y la conciencia. Entonces, lo primero es lo material y luego, lo segundo, la conciencia, lo ideal.
Esta contraposición es indispensable por cuanto se plantea el problema que definir qué es primario en la sociedad y qué es secundario. ¿Qué es primario? Lo material. Primario, lo material. ¿Y lo secundario? Espiritual. Espiritual. Lo espiritual. Lo espiritual. Bueno, entonces ahí, bueno, poco a poco vamos avanzando con esto también y esperando que al final pues, les sea de mucha utilidad para el día de mañana, ¿verdad ustedes? Mañana es, ¿verdad? No, doctor. No. ¿Cuándo es la prueba? Ese es el martes, licenciado. No, hombre, no les creo. Sí, mañana tenían técnica, pero se suspendió en la sí, nocturna únicamente. ya. En la nocturna. En la vespertina sigue siendo el examen de técnicas mañana. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces tienen tiempo. Hay que aprovechar entonces que todavía les queda un poco de tiempo para poder hacer una buena prueba. Casi finalizando estamos. Entonces, como hemos visto, Solamente, doctor, disculpe, María René Lima. Perdón, doctor, María René Lima levantó la mano. No sé si tiene alguna duda, María René. Sí, licenciada, disculpe una pregunta. Yo me acabo de unir porque nos dijeron que nos cambiáramos de link, pero yo escuché que usted dijo que el de técnicas es el día de mañana. En la vespertina sí, en la nocturna no. En la nocturna es el 4 de marzo. Perdón, doctor, disculpe ahí la interrupción. Le agradezco mucho, licenciada. De nada, María René. Adelante, doctor. Muy bien, entonces plantea lo siguiente. Como hemos visto, ya es para ir realizando el cierre. Como hemos visto, no es posible crear una teoría social, científica, sin resolver antes este problema. Pero, fuera de los límites de su solución, contraponer lo material y lo ideal es relativo, es decir, que puede ser o no puede ser, ya que ambos se encuentran en una unidad indestructible. Entonces, complicado. Complicado, pero bueno, es la teoría. Pero la teoría nos lleva a comprender de que hay fenómenos como los que se plantean acá, que sí, a veces no tienen solución, que no hay acuerdos. Entonces, lo importante es encontrarle sentido, digamos, a lo que hay en todo este contenido. Hay, digamos, aspectos fundamentales que hay que retomarlos ahorita para que ustedes tengan al final éxito en su examen. Último. Por eso, en la actividad en la que se encarna esta unidad, pierde todo sentido la contraposición absoluta de la materia y la conciencia. Muy bien. Si somos materia, todos somos materia. Si ponemos en práctica la conciencia buena o mala, esa ya es otra parte que no se puede discutir. Que eso nunca se sabe. Yo puedo ser bueno, puedo ser malo, entonces, pero eso solo yo lo sé. No sé lo de los demás. Mas, sin embargo, para eso se hacen estudios, ¿verdad? Para ver cómo actuamos cada uno de nosotros. Nuestro comportamiento en sociedad es distinto. Por lo tanto, entonces, a pesar de que el curso de Socioeconomía General es un curso que realmente en apariencia no tiene ningún sentido, de ninguna forma, no. Socioeconomía General es un curso que realmente le da todos los elementos para comprenderse a sí mismo uno, para entenderse a sí mismo uno, para uno hacer lo que debe de hacer de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a sus condiciones reales en que vive. Entonces, todas las sociedades, hay gente que se dedica a cambiar las realidades. Entonces, claro, ¿por qué no hacerlo? Eso está en uno. El cambiar está en uno. El cambiar la situación de otros está en uno. Con pequeños apoyos, diría yo. Muy bien. Con esto cierro. Lo último. El modo de producción, la base y la superestructura son... no, perdón, todavía hay algo más.
son los elementos estructurales más importantes de la formación social. Por ejemplo, ¿cómo puedo identificar a una sociedad y lo menciono como formación social? Y le pongo nombre. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes me puede resolver el problema ese? ¿Qué es formación social? ¿Es un tipo histórico de sociedad? Pues una sociedad en particular, la formación social guatemalteca, la formación social estadounidense, la formación social salvadoreña, la formación social X. ¿Es la sociedad de un país? Es un país, sí. Es una formación social entonces. Una en particular, ¿verdad? Y claro, y en cada una de ellas vamos a encontrar, por ejemplo, un modo de producción y que tiene una base, que tiene una base que es la base y la superestructura. La base es todo lo que está ahí abajo, lo que se construye, lo que se desarrolla, lo que se cambia, lo que se produce, lo que se transforma, y allá arriba la superestructura. Es allá donde están, por ejemplo, están los que mandan, están los que, digamos, tienen poder, etcétera, etcétera. Las fuerzas productivas. No, las fuerzas, digamos, todo aquello que, digamos, que forman parte de, o sea, en la superestructura vamos a encontrar las fuerzas públicas, en todo eso, ¿verdad? Que tiene un papel que jugar en la sociedad. Y abajo encontramos toda, digamos, la base donde está todo aquello que se transforma, se produce, la gente que trabaja para ello. Entonces, y estos se convierten como elementos estructurales más importantes de toda formación social. Por eso insistía hace un rato, toda formación social, les puedo decir, entre la formación social inglesa, por ejemplo, y así sucesivamente. Muy bien, pensé que había terminado, ahora hay más todavía. Ahora viene una explicación. Base y superestructura. Es lo mismo que se estaba planteando hace un rato. Entonces vamos a ubicar en este momento que estamos con Marx y Federico Engels. Empezamos a ubicar nuevamente otra vez. ¿Pero por qué? Porque es que realmente ellos son los grandes teóricos que al final pues hay que tomarlos muy en cuenta sobre el papel que jugaron en su momento. Marx y Engels emplean frecuentemente la expresión modo de producción de bienes materiales o simplemente modo de producción para describir la manera, la forma, el modo en que se producen los bienes materiales. Entonces, en una sociedad como la nuestra, ¿se produce o no se producen bienes materiales? Pregunta para todos. Sí, licenciado. Muy bien. Claro. Si no, no comeríamos, si no, no nos alimentaríamos, si no, no nos vestiríamos, etcétera, etcétera. Entonces, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política y espiritual. Lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. Muy bien. Por ejemplo, en una empresa maquiladora, voy a bajar de nivel, voy a bajar digamos, de donde está. Ahorita me caí, estoy en lo más, pero lo más abajo. Por eso, lo que digo ahorita es, por favor, aquí necesito que ustedes digan algo. Lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. Un ejemplo con esto último. ¿Con qué instrumentos de trabajo? Póngale nombre a qué actividad. La tala de árboles, otra vez el ejemplo puede ser, con anterioridad lo hacían con una hacha y ahora pues ya un instrumento más sofisticado que es una sierra eléctrica. Ajá.
Exactamente. La pesca. La pesca. El corte de la caña de azúcar. Ya es con ahora La agricultura. es maquinizado, ¿verdad? Antes era el corte de caña o todo eso, ¿verdad? Que era manual, ¿verdad? Era todo, era con brazo, machete en mano. El día de hoy ya no, hoy ya es una gran máquina que lo hace mucho más rápido e incluso, por ejemplo, una máquina lo que produce, produce un fenómeno social, despidos, porque una máquina va, por ejemplo, a suplir el papel, por ejemplo, del trabajo de unos 10, de unos 20 o quizás más. Entonces, ahí vienen los problemas, hablamos de los despidos, cuando, por ejemplo, se introduce una máquina que al final lo que hace es eso, ¿verdad? Provocar despidos en la gran industria o donde definitivamente se está transformando materia prima. Muy bien. Base y superestructura. La peculiaridad, o sea, los rasgos característicos de las instituciones pertenecientes a la superestructura consiste en que no son solo una fuerza ideológica, sino también material. Es decir, como ideología, pues yo digo, acepto ser religioso, no acepto ser religioso, totalmente que se pueden tomar esos elementos como ejemplo. Pero también lo material, habría que ver qué es lo que más pesa. Entonces, al final, todos y cada uno de nosotros, más de uno, pues bueno, tal vez no trabaja, pero la mayoría nos dedicamos a trabajar. Por favor, ubican ver el párrafo 3 de la página 93, o no sé si ahí tienen el texto, pero voy a cambiar. Base y superestructura. La estructura económica de la sociedad constituye, en cada caso, el fundamento real a partir del cual hay que explicar, en última instancia, toda la superestructura de las instituciones jurídicas y políticas, así como los tipos de representación religiosa, filosófica y de otra naturaleza de cada periodo histórico. Entonces, todos estos, digamos, mencionados acá, es decir, la superestructura, vamos a encontrar las instituciones jurídicas. Entonces, por ejemplo, podemos levantar esa base y superestructura como un cono, ¿sí? Abajo, por ejemplo, está muy ancho, muy amplio, y poco a poco se va reduciendo, y al final, como una pirámide, hasta allá arriba, el último, entonces vamos a encontrar todos estos, por ejemplo, las instituciones jurídicas, las políticas, lo religioso, la filosófica, y de otra naturaleza de cada periodo histórico. Es decir, que no son los mismos, pero va cambiando de manera continua. Los cambios que se van generando en las sociedades, por ejemplo, en cambio de gobiernos y todo eso, se va manifestando, entonces que ya no son los mismos ahora que van a estar ahí arriba. Pero eso es parte de pero la base es lo que le da sustento a esa superestructura. Pero en la base, por ejemplo, se transforma la naturaleza, se producen bienes materiales para el consumo o para la venta. Mientras que arriba tenemos entonces todo el andamiaje, digamos, que le interesa ver cómo, digamos, se maneja la sociedad en su conjunto. De la misma manera que un edificio, se está refiriendo a lo mismo, de la base, la superestructura, los cimientos sirven de base para su construcción. La estructura económica es la base de todo el edificio social, es decir, de todo ese pico que veíamos ahí arriba, que mencionaba. Entonces, como un embudo decía, pero sí, alguien dijo una pirámide, sí es cierto, ancho abajo, pero ese es donde tenemos toda esa base, ¿verdad? Donde están todos los grupos sociales, económicos y toda la cuestión. Pero ahí arriba solo tenemos los que tienen, por ejemplo, el control del orden que se debe de llevar ahí abajo. ¿Y quiénes deben estar ahí? Con el objeto de definir las peculiaridades de cada elemento de la estructura social, es preciso tener en cuenta o tomar en cuenta lo siguiente. 1. Los caracteres específicos del fenómeno social, ¿de qué se trata?
¿De qué se trata? 2, el de la necesidad social que lo ha engendrado sus funciones sociales. 3, el lugar que el fenómeno ocupa en el sistema social y el carácter de su conexión con la producción, la base, la superestructura y otros elementos estructurales de la formación, por ejemplo, formación económico-social. Por ejemplo, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de las que se han mencionado anteriormente. Guatemala, Inglaterra, etcétera, etcétera. Luego, algunos de estos elementos son el modo de vida, la familia, el idioma. Todos forman parte de todo esto que estamos viendo hasta ahorita. Es parte de ello, ¿verdad? Es parte de una sociedad. ¿Sí? Todos nosotros todos llevamos una vida, tenemos una familia, hablamos un idioma, o tal vez más, pero al final pesa más el que, digamos, se debe de hablar de donde soy, que podría ser el único, por ejemplo. Entonces, el estudio de la formación socioeconómica permitió comprender la sociedad y la correlación de los elementos que la integran. Es decir, lo que veíamos anteriormente, los que están abajo y los que están ahí arriba. Entonces, la revelación de la ley del desarrollo de la producción material, que nos muestra que de ella dependen todos los aspectos restantes de la vida social. Lo que permite entonces que el materialismo histórico poner de manifiesto la lógica objetiva del desarrollo social. Entonces, es cuestión de encontrarle sentido a cada uno de estos aspectos cuando avance. La sociedad y la naturaleza. La conexión entre la sociedad y la naturaleza o el mundo natural se establece más que nada a través de la producción. Se encuentra en ella su base natural y por esto mismo ejerce su influencia tanto en la producción, al revés ahí hasta antes, en la producción como en el desarrollo social. Bueno, del régimen de la comunidad a la capitalista. Bueno, aquí ya es otro aspecto que ya no tiene nada que ver con esto, pero ahí está agregado. Bien, hemos llegado al final, jóvenes. Me dijeron 10:30, ya llevamos 10:30. Sí, un par de minutitos nada más, doctor. No se preocupe, ahí estoy, no hay problema. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor.